Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo flash de mercados que hacemos con todos los clientes de Openbank. Un saludo para todos los que os estéis conectando y un saludo y bienvenidos a este primer flash de mercados que vamos a hacer para este nuevo año. Como ya sabéis, esta es una ocasión que siempre tenemos de intentar sentarnos a hablar un poco de cómo están los mercados. Lo primero de todo, esperamos que estéis bien y esperamos que estéis empezando con buen pie este año 2022. Creo que ya está por ahí Gonzalo Pradas. Gonzalo, hola, muy buenas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola Bueno, a todos los que nos acompañan esta tarde. Feliz año, que supongo que aunque estemos a 13 de enero se sigue diciendo, y los mejores deseos para todos. Gonzalo Pradas, director de Openbank Wealth. Ya, al final, con la costumbre, pensamos que todo el mundo nos conoce, pero no tiene necesariamente por qué ser así, Gonzalo. Todavía no firmamos autógrafos, eso es así por la calle. Yo soy el director de comunicación de Openbank, soy Javier Checa. Gonzalo, estábamos hablando y entramos ya directamente en materia porque lo que nos apetece sobre todo es que sea muy interactivo, que las personas que se han conectado nos manden sus preguntas y sobre todo que pregunten de mercados. La idea es estar hablando durante los próximos minutos de mercados, tal vez a lo mejor de lo que hemos dejado atrás en los últimos meses y de a lo mejor lo que nos espera por llegar en los próximos, ¿no? A lo mejor si quieres, por empezar con una línea temporal, podríamos a lo mejor empezar por qué es lo que acabamos de dejar atrás, qué balance hacemos, qué tal nos ha ido, cómo han ido en las distintas estrategias que gestionamos y también hagamos un poco el dibujo acorde también con las preguntas que nos vayan llegando, que ya sabéis que podéis ir mandándolas a través de la plataforma. Pues no sé, por lo que nos quieran también ir preguntando todos los que se conecten. Así que, Gonzalo, todo tuyo. No sé por dónde podríamos empezar, tal vez. ¿Qué reflexiones deja el año pasado? Como dices, sí, empecemos por el año pasado. El año 2021, fue un año muy sólido en mercados de renta variable, pero muy difícil en mercados de renta fija. Esto es importante recalcarlo porque si vemos simplemente rentabilidades y vamos a los perfiles más agresivos, claro que ha sido un año espectacular, pero la parte de renta fija fue un año muy complicado. Ha habido momentos de volatilidad puntuales, pero muy importantes. En enero tuvimos, por supuesto, dudas con por dónde iba la pandemia, contagios, etcétera. Finales de enero, principios de febrero, con una volatilidad extrema en Estados Unidos, algunos se acordarán del caso de GameStop, esa empresa o las acciones de esa empresa que fueron, objeto de un trading especulativo en masa a través de algunas redes sociales. Hemos tenido, algunos acordarán también, de Evergrande, esa empresa inmobiliaria china que también en agosto pues fue la excusa para otro momento de volatilidad muy importante. Y bueno, noviembre y diciembre también hemos tenido momentos de volatilidad. Pero claro, como te decía, ha sido tremendamente sólido en renta variable, con índices en Eurostoxx 50, por ejemplo, casi rozando el 21% en el año 2021, el S&P 500 en Estados Unidos un 26,89, o sea, un año espectacular. Pero en renta fija, en cambio, ha sido muy, muy complicado. Aquí nosotros, y por llevarlo de mercado más hacia nuestra gestión, de los cambios más profundos y de los análisis y trabajos más profundos que hemos tenido que hacer para las estrategias que gestionamos fue en el perfil más defensivo, en la primera mitad del año, porque decidimos que teníamos que hacer un cambio muy significativo. Un cambio muy significativo que nos llevara a tener herramientas para dar rentabilidad a nuestros clientes. Y lo que hicimos fue, pues introducir un porcentaje de renta variable que en exposición que vieran nuestros clientes podía resultar chocante. Llegamos a tener un 15% en algún momento, pasábamos de haber tenido un 3%, un 2%, un 4% a un 15%, pero que eso nos ha posibilitado navegar, y ya sé que esto suena un poco a lo mejor cursi, pero es verdad porque ha sido un año muy complicado, no sé, aguas muy, muy, muy complicadas de navegar,
y nos ha permitido cerrar el año en positivo en el perfil más defensivo. Para que te hagas una idea, si no hubiéramos hecho de haber hecho esos cambios a no haberlos hecho, lo que hemos hecho es sacar un 80% más de rentabilidad. Desde el momento que hicimos el cambio en mayo, el perfil más defensivo hasta cierre de año ha tenido un 1,68% de rentabilidad. Si no hubiéramos hecho el cambio, se hubiera quedado en el 0,93. Eso es un 80%. El índice, bueno, en renta fija, como decía, es que ha sido tan complicado que, bueno, el índice desde ese momento también ha quedado en negativo. Entonces, bueno, la realidad es que nuestro enfoque por riesgo nos ha permitido gestionarlo de otra forma. No es que pongamos un 15% en renta variable, un 12% en renta variable. Es el riesgo que estamos dotando a la cartera en vez de tenerlo en renta fija de gobiernos o renta fija corporativa, tenerlo en renta variable, y eso nos ha permitido, sin aumentar el riesgo, de hecho ha reducido la volatilidad de ese perfil, llevar ese perfil defensivo, el más problemático durante el año 2021, a rentabilidades positivas. Y por revisar rentabilidades, y además empezamos con el año 2021, por tanto vamos a ver, ahora compartiremos en pantalla el gráfico de rentabilidad. Pues la realidad es que ha sido un año muy positivo para las estrategias de mayor riesgo, pero aún así también en la de menos riesgo, ese más 0,84 en un año terriblemente complicado. Ese más 0,84 lo hemos conseguido con una volatilidad muy reducida del 1,61, pero en un momento donde los activos de renta fija han estado en negativo. Shanghái vemos un 5% de manera pues bastante consistente, además con una volatilidad de 3,22. Eso es un ratio de eficiencia de cómo nos gastamos el riesgo para dar rentabilidad extremadamente bueno. Y bueno, creo que las estrategias Taipei, New York y Dubái, pues viendo el gráfico, habla por sí solas. Ha habido esos momentos de volatilidad, pero bueno, entre un 20,43 y un 11,37 de rentabilidad en el año 2021, que creo que son rentabilidades espectaculares. Por poner en contexto esto, porque no de calendarios no vivimos y, por supuesto, no viven nuestros clientes, solo ver el 2021, pues desde inicio de gestión podemos ver aquí el gráfico. Bueno, pues acumulamos rentabilidades entre el 6,72 y el 36,53. Esto es desde inicio de nuestra gestión, que fue el 21 de septiembre del 2019, hasta cierre del año pasado, con volatilidades que van del 3,27 en el caso de Kuala Lumpur hasta un 13,92 en el caso de Dubái, volatilidades son anualizadas. Con lo cual, bueno, esto ha sido el año pasado y también en contexto desde inicio de nuestra gestión. Y si te parece, porque creo que me he extendido un poco, no entro en más detalles por si acaso luego hay preguntas, Javier. Bueno, y sobre todo las preguntas que además ya nos van llegando. Mira, estoy viendo varias preguntas, por ejemplo, bueno, JC, supongo que será Juan Carlos, o de Jesús, también nos está preguntando. Nos preguntan en concreto, de hecho, por esa estrategia, ¿no? Por Kuala Lumpur. Lo califican de un comportamiento razonablemente discreto. Nos preguntan si se espera lo mismo para este año, si sería mejor asumir un poco más de riesgo en otras estrategias. No sé, ¿cómo vemos ese lado más defensivo, ¿no? de las estrategias? Sí, porque esa parte que decías, que han preguntado sobre si más riesgo en otras estrategias de más riesgo, ahí no me quiero meter porque eso es el perfil de cada uno y el riesgo que quiera tomar. A nosotros nos toca gestionar el mandato que nos dan nuestros clientes y si es para un riesgo bajo, muy bajo, como el que gestionamos en Kuala Lumpur, así lo hacemos. ¿Qué estamos haciendo en Kuala Lumpur? Pues lo principal es que hemos reestructurado la parte de renta fija. Y con este titular quiero explicarme. Es decir, el año pasado, y gracias sobre todo al cambio que comentaba, lo que hicimos fue una estrategia de extremos. Y de extremos, es decir, de no consumir cosas que estuvieran dieran una mayor diversificación a las carteras y tener una palanca para tener rentabilidad positiva, pero luego también tener un ancla para momentos malos. Y eso es una estrategia que nos permitía, a través del mercado monetario y algo muy poco de deuda pública, de deuda de gobiernos, pues consumir en algunos momentos hasta un 15% de renta variable. Hoy estamos en un 12-40% de renta variable. Pero el resto hoy está mucho más diversificado.
Hoy creemos que tenemos que tener también exposición a riesgo de crédito. Esos son bonos corporativos investment grade, bonos corporativos high yield, incluso deuda de mercados emergentes. Que aunque si tuviéramos que consumir una línea o poner una apuesta en renta fija corporativa, seguramente no lo haríamos, en el contexto de una cartera diversificada sí que tiene mucho sentido. Por supuesto que el escenario no es positivo para la renta fija como no lo fue el año pasado, pero creo que el año pasado es una prueba de cómo lo podemos hacer en Open Bank y cómo lo estamos haciendo. Entonces, no hemos elevado el riesgo total de la estrategia, hemos reducido algo el riesgo que estamos destinando en renta variable y sobre todo lo que hemos hecho es reestructurar la renta fija, incluyendo crédito. Mira, algunas preguntas, como por ejemplo la de Antonio, que nos pregunta, ¿seguirá siendo un buen año para la renta variable? Seguirá, perdón, porque hablas así con categórico futuro y como si tuviéramos una bola de cristal. Creemos que seguirá siendo un año bueno para la renta variable. Seguramente no tan bueno como el pasado, seguramente no tan espectacular como el 2021, pero como seguimos viendo crecimiento y creemos que el sitio es renta variable, o sea, al final es casi como una fórmula matemática, ¿no? O sea, seguimos teniendo una combinación de tipos de interés bajos, y a lo mejor hay una pregunta después que podemos hablar sobre esto, sí, no lo sé, sí, empiezan a llegar, etcétera. Una combinación de tipos de interés bajos, crecimientos sólidos y valoraciones, que a lo mejor también esto es polémico, razonables, te dicen que debes de estar en renta variable. Entonces, vamos a encontrar lo mismo que el año pasado. Nosotros creemos que no tan espectacular, pero seguramente que un comportamiento bueno, muy bueno. Mira, Cristina hila todavía más fino y nos pregunta si a día de hoy invertir en bolsa española, invertir en IBEX, sigue mereciendo la pena. Bueno, yo lo siento porque me van a matar Cristina y que más que nos esté siguiendo hoy, que tenga preguntas. Visión sobre España. España es parte de Europa y la línea que jugamos en renta variable europea. Entonces, de lo que puedo hablar sin temor a equivocarme es de renta variable europea y versus otras rentas variables de regiones amplias. Renta variable europea, la realidad es que hemos reducido ligeramente, tanto en Europa como en emergentes. Porque también hemos reducido muy marginalmente el total de renta variable porque estábamos algo pasados. Pero, por ejemplo, exposición a través de inmobiliario, estamos hoy consumiendo más porque creemos que para una palanca suficientemente buena te añade menos riesgo y luego tácticamente Japón creemos que es la región que, vuelvo a decir, de manera oportunista, tiene más sentido hoy. Mira, Gonzalo, tenemos una pregunta también que a propósito de lo que estabas diciendo de la inflación, nos la manda Mai y nos pregunta si crees que seguiremos viendo una alta inflación durante todo 2022, incluso más allá. No, o sea, a ver, en los mercados financieros nos ponemos estupendos y entonces cierra 2021, hablamos de 2021 y ya empieza 2022. ¿Cómo empieza? Bueno, pues 2022 lo que empieza es que es un día después de 2021, por lo cual muchas de las cosas que están sucediendo en estas 2 semanas de 2022 vienen sucediendo ya en las últimas semanas, meses de 2021. Y en cuanto a la inflación, por supuesto que la inflación es alta, 7% ahora mismo en Estados Unidos, y va a seguir alta durante la primera mitad de este año, pero tendiendo a reducirse. ¿Por qué? Porque el factor temporal de la inflación va a desaparecer, el factor más estadístico de la inflación va a desaparecer. Eso no quiere decir que la inflación vaya a volver a niveles tan bajos como antes, porque el factor estructural de la inflación lo vemos más alto. Entonces, a donde vamos es a una inflación más reducida que la puntual de ahora, pero más alta que los últimos 10 años. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo va reduciéndose hasta mayo, junio de este año, para luego a partir de ahí normalizarse y quedarse en un nivel, ya digo, más bajo que el de ahora, pero más alto que la media de los últimos 10 años. Mira, leo varias cosas. ¿Ha quedado suficientemente claro? O sea, bueno,
Dime. No, leo varias cosas por aquí. Mario, Ismael, de hecho también, mira, justo acaba de entrar otra, de Pedro, efectivamente. Te vemos, en general, la sensación que se llevan es que se te ve muy negativo hacia la renta fija, por lo que comentan ellos, esto es opinión de ellos. Profundiza un poco más, nos piden que profundices un poco más en cómo crees que evolucionará este año la renta fija. ¿En qué tipos de activos de renta fija podría haber posibilidades? También nos preguntan. ¿Es hora de deshacer todas las posiciones que podamos tener en renta fija? No, es hora de volver a tener una diversificación máxima. Es decir, voy a intentar generalizar por no meterme en números muy complicados, pero si el año pasado resultó satisfactorio tener carteras que si las asignamos por riesgo, la mitad del riesgo te lo daba la renta variable y la otra mitad era mercado monetario o posiciones sin riesgo, desde hace unas semanas, meses, necesitas muchos más componentes en tu cartera. Y para un perfil de riesgo defensivo, eso quiere decir que debes deshacer posiciones de mercado monetario y deuda pública para volver a dar entrada a renta fija corporativa investment grade, a renta fija corporativa high yield, a deuda de mercados emergentes, bonos ligados a la inflación, que no los tuviera, por supuesto, más sentido en Estados Unidos que en Europa y como somos inversores en euros, pues es más complicado. Y por supuesto, mantener algo en renta variable. Nosotros ahora mismo en el perfil Kuala Lumpur, he dicho antes, tenemos un 12-40. Eso nos da un riesgo que para el total de riesgo de la cartera, que ahora mismo está ligeramente por encima del 3%, solamente es el 43% de ese 3, un 1,38. Es decir, con un 10, con un 12% de renta variable, estás teniendo una palanca para ir para arriba, para acumular rentabilidad positiva, sin que añada más riesgo de lo que añadirían otros instrumentos. Pues espero que haya quedado suficientemente claro, porque, o sea, no creo que esté, o sea, creo que soy realista con la renta fija como lo era el año pasado. Ahora, este año y desde hace unas semanas está demandando otras armas, otras reacciones a las que demandó buena parte de 2021. Mira, Javier, José, Guillermo, nos están preguntando por distintos puntos, distintos focos que podrían, a lo mejor, en su opinión, traer inestabilidad hacia los mercados y, sobre todo, hacia la renta variable a lo largo de este año. Nos preguntan en concreto, en caso de que el dinero que invierten los bancos centrales, de que el tapering se lleve por completo, en caso de que podamos tener algún episodio de inestabilidad geopolítica, como puede ser el conflicto de Rusia con Ucrania, alguna cosa de este tipo, nos vuelven a insistir de nuevo en algún rebrote de la pandemia. ¿Cuáles son los episodios que tú ves que podrían generar más inestabilidad y si estos episodios que te he mencionado podrían generarla? Pues es muy buena pregunta. Lo primero, llevamos ni 2 semanas del año 2022 y estamos sufriendo una inestabilidad brutal. Y es por diferentes factores. A lo mejor el que menos está pesando son riesgos geopolíticos y eso es difícil de prever y para nosotros lo mejor es tener una diversificación en tus inversiones suficiente como para poder pasar a través de esos riesgos geopolíticos que normalmente son puntuales. Pero en cuanto a la pandemia, lo estamos viendo hoy. Entonces, con la evolución que está teniendo el virus en las últimas semanas, vemos también que la volatilidad no ha sido muy grande. Por tanto, los mercados, aunque algo asustados, como llevamos diciendo yo creo que ya más de 12 meses, hemos aprendido a convivir más o menos con ello y sobre todo en mercados financieros genera algo de volatilidad que a veces es mayor por intereses de inversores en reducir posiciones o en volver a entrar en el mercado, etcétera. Con lo cual, eso va a seguir, sí, pero cada vez produce menores niveles de volatilidad. Ahora, la inflación al 7% de Estados Unidos es un titular enorme y que, por supuesto, genera inestabilidad y genera volatilidad. Pero fuera de titulares, porque ya he hablado de la inflación y no quiero seguir por ahí, porque, o sea,
perdón, no quiero seguir por ahí. Creo que es clara nuestra visión, por tanto, bueno, dudas sobre ello, claro que hablamos lo que sea necesario, pero ahora lo que estamos viendo es más titulares que cuestiones más de fondo. Para nosotros el principal riesgo es la volatilidad, la incertidumbre que pueda generar las reacciones, las acciones de los bancos centrales para gestionar inflación, crecimiento económico y tasa de empleo o de desempleo. Y ahí porque va más adelantado en el ciclo, el que más incertidumbre está generando es el Banco Central estadounidense, la Reserva Federal estadounidense, y que seguramente entre más o menos marzo a noviembre, pero sobre todo mayo a noviembre, más incertidumbre vamos a ver, porque habrán terminado de reducir ese, creo que has dicho la pregunta, el tapering, los estímulos, y entonces, como sea el calendario de subidas y hasta que de verdad se frague y se ejecute, ahí va a haber incertidumbre y va a haber que estar suficientemente equipados desde un punto de vista de diversificación para otra vez, perdón por utilizar ese verbo, navegar esos momentos. Mira, Rafael y José Luis nos apuntan ya directamente al sector tecnológico. En concreto, lo que nos dicen es los fondos tecnológicos que durante todo el año anterior han tenido un comportamiento muy positivo. En el mes de diciembre, o desde el mes de diciembre, han sufrido descensos significativos. ¿Sabrías explicar un poco a qué se debe todo esto? ¿Puede ser tal vez la correlación que haya podido tener con subidas de tipos? ¿Es momento de olvidarse de estas empresas? No, seguro que no. Pero estas empresas y los índices principales de este sector suelen tener una volatilidad mayor que otras. Pero al final, leí antes 2021, pues el Nasdaq sí es verdad que se quedó algo atrás. El Nasdaq índice mucho más sesgado a este tipo de empresas se quedó en un 21,39 el año pasado contra un 26,89 del S&P 500. Entonces, yo lo que creo es que si estamos buscando de manera especulativa un sector o como una ganga, pues seguramente es que en un sector como el tecnológico es que hay muchísimas empresas. Entonces habrá que rascar o hilar más fino que eso. Ahora, nuestra idea siempre es ir a una diversificación mayor que la de sectores. No vamos a sectores. Antes he hablado de inmobiliario, para nosotros no es un sector, es una línea dentro de activos reales, como lo es infraestructuras, como lo es bonos ligados a la inflación, más cercano a renta fija, y como lo es materias primas. Bueno, Ana María y otras personas nos están preguntando en concreto, son clientes que tienen la cartera Kuala Lumpur, consideran que este año la rentabilidad ha sido muy modesta y por tus palabras además consideran que el año que viene pues que a lo mejor tiene algunas incertidumbres. Nos preguntan si crees que el año que viene será, o sea, que este año, que 2022, será mucho más negativo que el anterior y qué podrían hacer para cambiar su estrategia a una más agresiva o a dos más agresivas. Espero no haber dicho que va a ser peor que el año pasado, que el año 2021. Simplemente va a ser distinto. Y creo que aquí cobra todavía más importancia por el horizonte temporal que debemos tener en nuestras inversiones, que vayamos un poco más atrás y veamos que sea más difícil o menos difícil que el año pasado. Creo que va a ser distinto, pero igual de difícil. Lo que yo le pediría como inversor a mi gestor es un track record, una experiencia, un ejemplo de cómo lo ha hecho. Nosotros, desde inicio de gestión, desde el 21 de septiembre del 18, llevamos una rentabilidad anualizada en Kuala Lumpur del 2,14 a cierre de 2021, para una volatilidad del 3,27. Creo que hemos probado que podemos gestionar un perfil de tan poco riesgo dando resultados. Este año pasado, 2021, ha sido un 0,84% de rentabilidad positiva, pero para una volatilidad del 1,61. Es decir, con una volatilidad muy reducida hemos conseguido dar rentabilidades positivas. Claro que podíamos haber conseguido más rentabilidad, pero consumiendo más riesgo.
y nosotros lo que nos enfocamos es en el mandato de riesgo que nos dan los clientes. Y para un riesgo defensivo, gestionamos un riesgo muy bajo. Entonces, no va a ser más difícil que el año pasado. Nos está requiriendo ya desde hace semanas no sé cómo decir, una caja de herramientas distinta, más equipada, con mayor número de herramientas, porque el entorno es muy distinto. Mira, me hace gracia. Perdona, Javier, que a lo mejor sobreelabore un poco, pero para que nos hagamos una idea, lo que ha pasado en los pocos días que llevamos de año, en renta fija sobre todo, ha sido brutal. Mira, sin temor a equivocarme, ha subido la TIR del bono a 10 años americano del 1,51 a cierre de 2021 hasta ayer 1,74, 23 puntos básicos. Esto es brutal. O sea, para una duración como la que tenemos en Kuala Lumpur de casi 4 años, 3 años 79, esto es caer más de medio punto solo por ese movimiento. Pero es que estar en 1,74% el tipo del 10 años americano es como estábamos antes de COVID. Es decir, hemos vuelto a la casilla de salida. Y después de rendimientos muy importantes en renta fija, hemos pasado a rendimientos muy reducidos, paupérrimos e incluso mediocres en algunas clases de activo de renta fija. Ahora estamos en el mismo punto donde estábamos antes de COVID. Mira, Gonzalo, se nos agolpan las preguntas. Vamos a intentar condensar y meter todas las posibles. Mira, me hace mucha gracia la pregunta que nos manda Manuel, porque de hecho te condiciona la respuesta, ¿vale? Pide que le respondas en una palabra. Criptomonedas sí, criptomonedas no, o criptomonedas depende. Además te da también las 3 opciones, o sea que te puedes quedar con la que quieras. Pues gracias, Manuel, porque es una pregunta que últimamente sale bastante. Yo lo que creo, como en todos los activos, lo que debe valorar el inversor es la relación entre rentabilidad y riesgo. Eso como un binomio, pero luego apartar, aislar el riesgo y tener muy en cuenta cuál es la volatilidad de las criptomonedas. Las preguntas que ha habido sobre Kuala Lumpur y si podían ir a riesgos mayores, eso es una decisión de asunción de riesgo de cada uno, de cada inversor. Esto es lo mismo. Entonces, hablaba de volatilidades del 1,61 en 2021 para Kuala Lumpur. Claro, no es lo mismo eso que 60%, 70%, 80%. Entonces, Manuel, de las 3 opciones que me das, me voy a coger a depende, y depende de cada inversor y de cómo lo quiera gestionar. En una cartera suficientemente diversificada, tener un porcentaje. Yo sé que mucha gente dice, sí, bueno, tener un porcentaje, pues fenomenal, aunque tenga mucha volatilidad. Yo sé que hay perfiles que no son capaces de asumir, aún en un pequeño porcentaje de su cartera, volatilidades muy altas, con lo cual para ellos no, pero habrá otros que además pueden ser porcentajes muy importantes de su cartera que sí lo pueden asumir, con lo cual depende de cada inversor. Eva y Juan nos preguntan, la primera, por mercados emergentes y Juan nos pregunta por mercados asiáticos, al margen de Japón, como es China, Indonesia, Corea, tal. Vale, pues te digo, mercados emergentes, la realidad es que en los últimos cambios que hemos hecho en las carteras hemos reducido ligeramente tanto mercados emergentes como Europa, principalmente por un tema de asignación de riesgos. Son mercados más volátiles. Pero además, aunque veamos ciertas oportunidades, por ejemplo en China, la realidad es que lo que nos puede aportar de rentabilidad por el riesgo que consumimos, hoy estamos prefiriendo Japón. Ahora, Asia-Pacífico es una clase de activo para nosotros y desde hace mucho tiempo, con lo cual, es decir, la sacamos de emergentes. Entonces, emergentes en global, tenemos una visión más gris, más cauta, pero en cambio en Asia-Pacífico hay 3 perfiles, los 3 perfiles más agresivos, donde tenemos posición. Ahora, si hay que elegir entre una región u otra, dentro de Asia, de emergentes global, nos salimos de esos 2 e iríamos a Japón. Pero ya sabes, y espero que sepan los que nos acompañan hoy, que no gestionamos así, no vamos a apuestas por línea, sino de una forma diversificada. Pero vamos, si hay que tomar una apuesta es Japón.
Bueno, Roberto te quiere poner en un compromiso y te dice, estimado Gonzalo, personalmente dime dónde inviertes, mójate, ¿qué te gusta más? Aparte, por supuesto, del RoboAdvisor. Pues no sé qué expectativas tiene Roberto, pero vamos, perfil New York de RoboAdvisor, pero por una cuestión que para mí siempre ha sido muy lógica a lo largo de mi carrera, y es que en lo que gestiono para nuestros clientes, es donde pongo el dinero que pueda tener, y así lo hago. Y dentro de todos los perfiles que tenemos en nuestro RoboAdvisor, a día de hoy estoy en el perfil New York, que además es bastante eficiente la rentabilidad que da por el riesgo que consumimos. Mira, Pedro desde Sevilla nos pregunta, a ver que lo tengo por aquí, ¿cómo ve usted, señor Gonzalo, el hecho de defenderse del riesgo bursátil, refugiándose, por ejemplo, en compra de oro, o por lo menos diversificar las carteras teniendo oro entre otros activos? Es buenísima pregunta. A ver, personalmente no soy un creyente de las coberturas, porque coberturas tácticas, digo, y el oro puede ser así, porque ¿por qué hoy y no mañana? Y entonces ya entramos en temas de market timing y de qué momento lo hago y qué momento no. Nosotros no vamos a ese tipo de gestión, vamos a una gestión de diversificación del riesgo. Entonces, voy a hacer un paralelo, es decir, yo si quiero buscar un ancla, prefiero buscar un ancla que no me dé sustos a la baja, ¿no? Entonces, el año pasado podíamos haber invertido en oro como una cobertura. Bueno, preferimos mercado monetario o incluso deuda pública, porque no nos va a dar sorpresas a la baja. Y luego, si lo que queremos es descafeinar algo, la exposición a renta variable, la primera respuesta ha sido más para perfiles defensivos y ahora para perfiles más agresivos. Lo he dicho antes, activos reales inmobiliario es una fuente de dividendo, porque al final lo que estoy cobrando son también los cupones de las inversiones inmobiliarias y también una evolución en bolsa, con lo cual tiene una sensibilidad a bolsa más reducida que un 100%, pero sigue siendo bolsa. Infraestructuras también. Entonces, intentamos buscar algo que diversifique más que cubra las carteras. Siempre lo hemos hecho así y creemos que en nuestro proceso y metodología de gestión tiene mucho más sentido que coberturas ad hoc y temporales. Mira, Elena nos pregunta sobre diversificación. Cuando te refieres a diversificación, ¿utilizáis activos inmobiliarios, materias primas, fondos de retorno absoluto? ¿Cómo implementáis la diversificación en carteras de riesgo bajo o moderado? Bueno, buenísima pregunta. Olvidémonos de la implementación final, que siempre la hacemos a través de fondos de inversión, y que además, me extiendo un momento, vamos a utilizar fondos indexados en aquellas clases de activo donde los índices son de éxito, normalmente renta variable, pero normalmente no utilizaremos fondos indexados en aquellas categorías o clases de activo donde los índices los podríamos denominar de pecado, que suele ser deuda, renta fija. El que está más endeudado es el que más pesa en el índice, seguramente no quieres estar expuesto a ese. Y ahí utilizamos fondos de gestión activa. Pero para nosotros la implementación de la diversificación va un paso antes, y es cómo construimos las carteras. Las carteras las construimos en base a presupuestos de riesgo. Presupuestos de riesgo que van de, por ejemplo, un 3% de volatilidad a año en el perfil más defensivo a un 12% de volatilidad en el perfil más agresivo. ¿Cómo componemos ese presupuesto de riesgo? Es la clave de la diversificación. Y le voy a poner un ejemplo real de Kuala Lumpur hoy. De ese 3%, 3,23 estamos consumiendo ahora mismo, un 1,38 lo consumimos a través de renta variable. Ese 1,38 es un 43% de todo el riesgo, pero en realidad, cuando lo vaya a ver en su cartera, va a haber solamente un 12-40% de peso en renta variable. Es decir, el peso que vea en cualquier fondo, cualquiera de nuestros inversores, obviamente que es importante, pero para nosotros es mucho más importante lo que genera de riesgo, y eso es lo que verificamos. Entonces, un 43% en renta variable, un 21% en deuda pública, en deuda de gobiernos, un 30% en crédito.
algo en inflación y algo en divisas. Así es como componemos la diversificación, como armamos la diversificación. Luego nos lleva a tantas líneas como tenemos hoy en Kuala Lumpur, que al final hace que sea una cartera tremendamente diversificada, pero que se resume en cómo definimos un presupuesto de riesgo y cómo lo construimos en base a las 5 fuentes de riesgo principales. Mira, me preguntan por aquí también si la renta fija estáis hablando de que los rendimientos son más discretos. ¿Os planteáis actualizar las carteras incluyendo nuevos elementos como podrían ser materias primas? A ver, materias primas, porque es una pregunta recurrente en estos webinars. Materias primas es una de las 25 clases de activo que tenemos. Pero ¿cuál es la razón por la que no la hemos utilizado hasta la fecha? Y lo ligo con la pregunta sobre la cobertura sobre oro. Utilizaremos materias primas de manera diversificada, a través de índices diversificados. No vamos a ir a una materia prima en particular porque nos parece que es demasiado táctico y no va con el estilo de gestión. Antes he hablado de sector tecnológico, pues no vamos al sector tecnológico. Y en cuanto a materias primas diversificadas, no hemos creído que sea una opción todavía. Llevamos ya 3 años casi medio gestionando. En cambio, hemos utilizado infraestructuras, hemos utilizado inmobiliario, hemos utilizado bonos ligados a la inflación. Pero materias primas, ese binomio riesgo-rentabilidad, lo que nos puede dar por lo que consumimos de riesgo, no nos ha parecido hasta ahora, y pasan los algoritmos de riesgos con los que trabajamos, no nos ha dado tampoco señal de que debamos consumir materias primas o tener exposición a materias primas. Tampoco sería, además, una exposición muy importante por el riesgo que tiene y nos parecen más eficientes otras líneas. Pero lo tenemos en esa caja de herramientas que decía antes. Una de esas 25 herramientas es materias primas. ¿Cuánto crees que podrían deteriorarse las perspectivas económicas en caso de que haya nuevos brotes y parones de actividad a causa de la pandemia? Esta pregunta no te doy nombre directamente porque es que es muy recurrente y vienen muchas. Vale. A ver, creo, por supuesto que tiene efecto. Y hoy los efectos que estamos viendo es sobre la economía, no solo los mercados financieros, ahora hablando de la economía, muy importante en cuanto a cómo se administran las bajas y las altas laborales, cómo las plantillas pueden estar trabajando y cumpliendo con los clientes de la empresa en cuestión. Y ahora mismo, dada la nueva variante, el alto nivel de contagios, está siendo un lastre muy importante. Pero como llevamos viendo ya casi 2 años, si es que hay una siguiente ola y la transferencia es tan importante, aunque los riesgos que tenían las anteriores no tienen nada que ver con esta, seguro que habremos aprendido de esta, y tanto administración como las propias empresas podrán administrativamente trabajar de una forma más ágil, seguramente. Hoy está siendo un lastre. Si nos fijamos en la experiencia, en lo que hemos visto en estos casi 2 años, seguramente estemos aprendiendo de esta nueva forma de vivir con este virus y tenga menos, no sé, ralentice algo menos, o sea, menos lastre para las economías. Sabiendo, y perdona que me extienda un poco más, sabiendo que los crecimientos que vamos a ver este año no tienen nada que ver con el crecimiento económico del año pasado, ¿no? Y no era una recuperación económica, era un reinicio de la economía, y contra eso, vamos, es muy difícil de batir ese crecimiento. Bueno, Gonzalo, nos estamos quedando sin tiempo, pero hay una pregunta que nos ha llegado hace un par de minutos que me parece curiosa. Es Carla, que nos agradece este webinar y nos comenta, Gonzalo, buenas tardes, tal. Dame una buena razón para elegir el RoboAdvisor frente a otros productos de inversión, si es que la hay. Hombre, sí. Creo que las hay, no solo que la hay. A ver, la primera, y es de verdad muy importante, es que queramos, que Carla quiera delegar la gestión de su dinero, la gestión de su patrimonio a un profesional, a alguien que se dedique a gestionar su dinero.
¿no? Porque el RoboAdvisor es un servicio de gestión discrecional que gestionamos por nuestros clientes para nuestros clientes. ¿Cuáles son? A ver, hemos hablado de varias claves, ¿no? Pero para mí el atributo principal es la gestión o el modelo de gestión innovador que ponemos en práctica en Openbank, donde todo lo basamos en el riesgo a consumir. Esto no es, como habrá visto Carla y otros que estén hoy con nosotros, un modelo de gestión de asignaciones o exposiciones neutrales a diferentes clases de activo y me muevo un poco para la derecha, un poco para la izquierda, un poco para arriba, un poco para abajo. No, estos son presupuestos de riesgo para cada perfil y lo que componemos es qué riesgo, cómo queremos construir ese riesgo. Eso lo que nos permite es no trasladarle al cliente una volatilidad en su gráfica de evolución que él no haya requerido o no haya firmado o no haya contratado. Entonces, el mandato que nos da es una promesa que le hacemos nosotros y eso se cumple en el modelo de gestión de Openbank. Además, la implementación, pues como creemos que debe ser, lo he dicho antes, fondos indexados donde no queremos una visión de un gestor, porque además los índices son índices de éxito y queremos seguir, pero sí fondos de gestión activa en aquellas clases de activo donde los índices son de pecado porque son de los más endeudados. Y con esta metodología o modelo de gestión innovador, la tercera clave es nuestro foco en la sostenibilidad. Al final, nosotros ya creo que fue en octubre, sí, finales de octubre de 2019, decidimos que había que hacerlo y que teníamos que tener un foco en sostenibilidad, donde más de la mitad de la exposición de cada perfil está en estrategias sostenibles y nos ha dado un resultado espectacular de mayor rentabilidad. Por ejemplo, en el perfil Dubai, pues desde inicio un 40,15 versus un 35,55% si no hubiéramos incorporado sostenibilidad, pero con menor volatilidad. En el perfil más defensivo hemos bajado la volatilidad de un 3,26 que hubiera sido sin sostenibilidad a un 2,64. Entonces, después de delegar, ¿a quién? Nosotros brindamos un modelo de gestión que creemos que es innovador y que tiene los resultados que hemos comentado y que se basa en el riesgo, que se basa en tener implementación eficiente a través de fondos indexados, pero fondos activos donde también creemos y, por supuesto, foco en la sostenibilidad que paga. Paga por menos volatilidad, pero paga también. Gonzalo Pradas, director de Openbank Wealth, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias por abrir este nuevo ciclo en 2022 de flashes de mercados. Espero que haya sido un buen rato y sobre todo un rato interesante para responder muchas dudas de mercados que está visto que la gente las tiene y que sigue habiendo ese interés. Así que solo te puedo agradecer por mi parte que nos hayas acompañado en este ratito. Pues muchas gracias, Javier, y sobre todo muchas gracias a todos los que nos han acompañado, que por ellos hacemos estos foros y por ellos ponemos todo nuestro foco, todos nuestros recursos en gestionar su dinero, en gestionar su patrimonio. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias por mandar vuestras preguntas. Hemos intentado responder el mayor número posible de preguntas. Así que nada, nos vemos en el próximo flash de mercados que habrá en las próximas semanas. Un saludo para todos. Cuídense mucho. Adiós.